Bienvenidos a Camino Eterno. Hoy nos adentraremos en las profundidades de una polémica que sacude los cimientos de la teología tradicional. ¿Es posible que algunos vean a Dios como un abusador infantil divino? En este episodio, exploraremos esta provocadora visión a través de las lentes críticas de destacados líderes cristianos como John Shelby Spong y Steve Chalke, quienes han utilizado este término para criticar ciertas interpretaciones tradicionales del cristianismo. Analizaremos extractos de sus obras para entender su posición, incluyendo cómo estas interpretaciones afectan nuestra comprensión de la teología y la psicología. Aprovecharemos la oportunidad para reflexionar sobre las posibles implicaciones de estas ideas y cómo podrían acercar más a las teologías cristianas y islámicas. Gracias por acompañarnos en este profundo y significativo viaje. Hoy hablaremos sobre una idea polémica que algunos líderes cristianos han explorado: la noción de Dios como abusador infantil divino. Es un concepto duro de escuchar y aún más difícil de aceptar para muchos creyentes, pero es fundamental examinarlo para comprender mejor las diversas críticas y debates dentro de la teología cristiana. Citaremos específicamente a John Shelby Spong y Steve Chalke. Estos dos teólogos han utilizado esta frase impactante para criticar ciertas interpretaciones tradicionales del cristianismo, argumentando que perpetúan imágenes y enseñanzas que pueden ser psicológicamente dañinas y teológicamente insostenibles. Exploraremos sus puntos de vista para entender por qué han llegado a estas conclusiones y qué proponen como alternativa. John Shelby Spong, un obispo prominente de la Iglesia Episcopal, aborda en su libro The Sins of Scripture, los pecados de las Escrituras, una perspectiva provocativa y profundamente crítica. Él examina cómo la narrativa de la historia de Jesús ha sido contada de tal manera que retrata a Dios como un abusador infantil divino. Para ilustrar esta controversia, Spong utiliza el capítulo 19 de su libro, donde argumenta que la crucifixión de Jesús, tradicionalmente vista como un sacrificio necesario para redimir los pecados de la humanidad, realmente representa un acto cruel de abuso infantil divino. Según Spong, esta interpretación teológica sugiere que, en lugar de castigar a los pecadores, Dios optó por exigir el sufrimiento y muerte de su propio Hijo, retratándolo como un ser despiadado. Spong critica esta imagen tradicional, argumentando que no solo es teológicamente defectuosa, sino también psicológicamente dañina. Él compara esta visión con los rituales judíos del Yom Kippur, donde un cordero era sacrificado simbólicamente para expiar los pecados del pueblo. Según Spong, estas interpretaciones han inculcado una percepción de Dios como un ser sadista y cruel, lo cual es incompatible con la idea de un Dios amoroso y misericordioso. A continuación, leeremos algunos extractos clave de este capítulo para entender mejor la postura de Spong y su argumentación en contra de estas interpretaciones tradicionales. En el capítulo 19 de su libro Los pecados de las Escrituras, John Shelby Spong presenta una crítica profunda de la narrativa tradicional de la crucifixión de Jesús. Según Spong, esta historia ha sido interpretada a lo largo del tiempo de tal manera que Dios es visto como perpetrando un acto cruel de abuso infantil divino. Esta interpretación, dice Spong, no es sino una derivación de la teología de expiación simbólica, la cual tiene sus raíces en antiguos rituales judíos, particularmente en el Yom Kippur. El Yom Kippur, o Día de la Expiación, es uno de los días más sagrados en el calendario judío, donde se realiza un ritual simbólico en el que un cordero inocente es sacrificado para purgar los pecados del pueblo. Spong argumenta que los primeros cristianos adoptaron y adaptaron esta simbología y la aplicaron a la crucifixión de Jesús, transformando la narrativa de Jesús en un acto de sacrificio sustitutorio. Según Spong, estas interpretaciones tradicionales presentan una imagen de Dios que es altamente problemática tanto psicológico como teológicamente. La idea de que Dios exigiera la muerte de su propio Hijo para redimir los pecados de la humanidad es vista por Spong como una representación grotesca y dañina. Esta visión perpetúa una idea de Dios que es violento y vindicativo en lugar de uno que es amoroso y misericordioso. Además, Spong sostiene que esta concepción teológica puede tener efectos perjudiciales en la psique humana. Al presentar a Dios como un abusador infantil divino, se incrustan en los creyentes sentimientos de culpa y pecaminosidad que son difíciles de aliviar. La idea de que los fieles deben meditar en el sufrimiento de Jesús como su propia culpa personal crea un ciclo interminable de culpa y autorrecriminación que es psicológicamente insano. En resumen, el análisis de Spong desafía las interpretaciones comunes de la teología de la expiación y sugiere que necesitamos revisar y reimaginar nuestra comprensión de la cruz y la crucifixión en términos menos violentos y más sanadores. Steve Chalke, un ministro bautista británico, ha generado una gran controversia con su introducción del término abuso infantil cósmico. Chalke utiliza esta frase para criticar la típica interpretación cristiana que sugiere que Dios exigió la muerte de su Hijo Jesucristo como única manera de perdonar los pecados de la humanidad. Según Chalke, esta visión contradice fundamentalmente el mensaje de amor y perdón predicado por Jesús a lo largo de su ministerio. En su libro El mensaje perdido de Jesús, Chalke explora cómo esta interpretación tradicional del sacrificio de Cristo puede ser vista como moralmente dudosa y como un gran obstáculo para la fe.
tanto dentro como fuera de la iglesia. Para Schalke, un Dios que perpetra un acto de violencia personal contra su propio hijo, no solo va en contra de la enseñanza de Jesús de amar a los enemigos, sino que también convierte ese sacrificio en un acto contradictorio con la naturaleza esencial de Dios como entidad de amor absoluto. Schalke argumenta que una comprensión más profunda de la crucifixión debería enfocarse en el amor incondicional y el perdón que Jesús encarnó y enseñó. Esto, según Schalke, evita la distorsión teológica que convierte el mensaje de la cruz en un ejemplo de violencia divina y, en cambio, resalta un camino hacia la reconciliación y la paz que Jesús modeló en sus enseñanzas y obras. En esta sección exploraremos la parábola del Hijo Pródigo, narrada en el Evangelio de Lucas. Esta parábola nos ofrece una perspectiva distinta del perdón divino, una que no requiere de un sacrificio humano para que haya reconciliación entre Dios y el hombre. La historia comienza con un hijo más joven que decide tomar su herencia antes de tiempo y dejar la casa de su padre. Se va a un país lejano, donde malgasta todo su dinero en una vida de excesos. Pronto se encuentra en una situación desesperada, trabajando en condiciones miserables y pasando hambre. En su desesperación y arrepentimiento, decide regresar a la casa de su padre con la intención de pedirle ser uno de sus jornaleros, convencido de que no merece ser tratado como hijo. Sin embargo, cuando el padre lo ve regresar a lo lejos, no lo espera con recriminaciones ni con demandas de expiación. Al contrario, corre hacia él, lo abraza y lo besa. Le da la bienvenida con júbilo y organiza una gran fiesta en su honor, diciendo: mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Esta parábola subraya un mensaje de perdón y reconciliación sin la necesidad de un sacrificio expiatorio. En lugar de exigir un castigo, el padre muestra un amor incondicional y una disposición inmediata para perdonar y restablecer la relación rota. Esta visión de Dios como alguien que perdona sin necesidad de sacrificio se refleja también en enseñanzas del Islam. Por ejemplo, en muchos hadices, Dios se describe como Ar-Rahman el compasivo y Ar-Rahim el misericordioso, atributos que enfatizan el perdón y la misericordia divinos. El arrepentimiento sincero y la enmienda de los errores son suficientes para obtener el perdón de Dios sin que se requiera un sacrificio vicario. Estas enseñanzas, tanto en el cristianismo como en el Islam, presentan un retrato de Dios que es mucho más consistente con los valores de amor, compasión y misericordia que cualquier interpretación teológica que exija el sufrimiento y la muerte de un inocente. Es importante reflexionar sobre cómo las ideas presentadas por John Shelby Spong y Steve Schalke podrían tener un profundo impacto en la relación entre teologías cristianas y islámicas, especialmente si estas ideas fueran adoptadas de manera más amplia en la comunidad cristiana. La noción de Dios como un abusador infantil divino propone una crítica seria a las interpretaciones tradicionales del sacrificio de Jesús, argumentando que estas narrativas no solo son teológicamente problemáticas, sino también psicológicamente perjudiciales, si se aceptaran las interpretaciones de Spong y Schalke, que resaltan una visión de Dios basada en la gracia, el perdón y la reconciliación sin necesidad de un sacrificio humano. Se podría mover a un entendimiento más armonioso entre estas dos grandes religiones monoteístas. En lugar de una teología centrada en el castigo y la retribución, podríamos avanzar hacia una teología que enfatice el amor divino y el perdón incondicional, acercando considerablemente los principios del cristianismo a los del Islam, que también valora enormemente la misericordia y el perdón divino. Adoptar estas ideas no solo podría aliviar parte del malestar psicológico asociado con las visiones tradicionales de la expiación, sino que también promovería una mayor comprensión interreligiosa. En un mundo donde la división religiosa sigue siendo un desafío importante, un enfoque común en la gracia y perdón de Dios podría ser un puente hacia una coexistencia más pacífica y respetuosa. Hoy hemos discutido la visión controversial de Dios como abusador infantil divino desde las perspectivas de John Shelby Spong y Steve Schalke. Analizamos cómo estas interpretaciones teológicas tradicionales pueden considerarse perjudiciales y contradictorias al mensaje de amor y perdón de Jesús. Además, examinamos la parábola del Hijo Pródigo y su enfoque diferente sobre el perdón divino.